Realizando una revisión histórica, las mujeres han estado siempre excluidas o subrepresentadas en los órganos constituyentes en Chile. La Constitución de 1833 fue redactada por 16 diputados y 20 ciudadanos, todos hombres. La Constitución de 1925 fue elaborada por 122 ciudadanos designados por el Ejecutivo, también todos hombres. La Constitución de 1980 solo contó con la participación de dos mujeres, una constitución antidemocrática, y la convención constituyente que elaborará la nueva constitución debe contemplar la participación equitativa de mujeres y hombres y disidencias, así que de eso vamos a estar hablando hoy. Y creo que ya estamos al aire. No me quedó tan claro, pero aquí estamos al aire haciendo Ni Tan Sola. Les saludamos un día, lunes 1 de marzo de este año apocalíptico de la pandemia. Estamos haciendo Ni Tan Sola, pero como siempre ustedes saben, Ni Tan Sola con ustedes y también con nuestra querida invitada. Hoy estamos con Constanza Valdés, feliz de tenerte acá. ¿Cómo estás, Connie? Saludamos. Bien, ¿y tú? ¿Cómo están? Bien, bien, felices, bienvenida al programa. Ya te había podido conocer en una entrevista en un programa especial de Holística, pero ahora feliz de tenerte acá en el Ni Tan Sola. Saludar a la gente que nos está escuchando. Estamos saliendo por holisticaradio.cl y también por Instagram Live de Ni Tan Sola. Ahí que me avise el productor, que me diga que estamos saliendo al aire. Pueden mandarnos un comentario, un saludo, una pregunta también al más 569-75-111-852. Hoy partimos el mes de marzo con una intervención de las compañeras de la Coordinadora Feminista 8 de marzo que intervinieron en la estación de metro. El año pasado la intervinieron poniendo nombres de compañeras de grandes luchadoras, y este año ha sido muy interesante porque lo que hicieron fue poner demandas que sostienen la lucha por el 8 de marzo, como la vivienda digna, criar y cuidar es trabajo y otras demandas. Así que te quería partir preguntando justamente por eso. Además de la intervención, saludamos a las compañeras que siempre están haciendo intervención y posicionando las demandas de los feminismos. Pero quería preguntarte por tu campaña y en ese sentido por el marzo feminista. Bueno, primero partir por agradecer la invitación a estar acá en Holística Radio. Hace un tiempo no habíamos, justamente en el marco del proceso constituyente, habíamos tenido un especial en el cual se hablaba sobre las disidencias, sobre la importancia de tener una perspectiva de género en la nueva constitución. Así que feliz de estar nuevamente. Y con respecto a nuestra campaña, bueno, parte también con este super lunes feminista, que de hecho en una hora más aproximadamente acá en Valparaíso va a haber una intervención, un pañuelazo en la plaza de tribunales, acá en la plaza Sotomayor, y también una planificación de muchas actividades a lo largo de la semana, que a propósito de la previa del 8 de marzo, y un 8 de marzo muy marcado también en un contexto de pandemia por COVID-19, de la profundización de un modelo neoliberal por parte del gobierno a través de las distintas leyes, y además por un contexto de otra pandemia bastante invisibilizada, que es la violencia de género y el aumento de los femicidios y los crímenes de odio en contra de las personas LGTBI. Y en ese sentido, en torno con eso también, el proceso constituyente, que si bien es uno de los aspectos más importantes, no es exclusivamente el único. Por eso también es tan relevante que, independientemente, por ejemplo, que estamos en periodo de campaña, que visibilizamos ciertas temáticas relacionadas con las demandas de una nueva constitución, es súper importante poner los pies en la tierra en torno también a cuáles son las problemáticas que estamos viviendo el día a día, porque también no solamente somos una candidatura, sino también seguimos siendo activistas, trans y feministas por la erradicación de la violencia de género y por la transformación estructurales de lo que queremos como sociedad. Y en ese sentido ha sido una campaña que hemos levantado con esa perspectiva de género, que hemos planteado desde la horizontalidad, y de hecho por lo mismo también como nuestros ejes principales también está el medio ambiente. La entrega de papelería la estamos haciendo con papel de caña de azúcar, papel biodegradable, no vamos a colocar palomas. Y como tenemos también una postura horizontal, nuestras principales actividades, más allá de exclusivamente el volanteo, estamos haciendo mucho puerta a puerta, conversando con la gente, y de hecho vamos con libretas generalmente, anotamos lo que la gente quiere para la Constitución, porque no ofrecemos soluciones mágicas,
Entonces, si nos planteamos desde un feminismo, no podemos venir con soluciones mágicas o decir que las sabemos todas, sino de qué manera se puede construir horizontalmente, que es una constitución y que va a ser recta por una convención constitucional paritaria. Y en ese sentido, el 8 de marzo, lo que se viene probablemente va a ser uno de los 8 de marzo, si bien quizás no va a ser tan masivo por la pandemia, por el contexto sanitario, pero sí va a ser uno de los más importantes por lo que se viene en las elecciones del 11 de abril y por la redacción de la nueva constitución, donde por primera vez quizás vamos a tener una constitución en la cual no va a existir solamente mención a las mujeres a propósito de la igualdad, sino va a existir mención a las mujeres, a los pueblos originarios, a las personas de la comunidad LGTBIQ, a las personas en situación de discapacidad, niños, niñas y adolescentes, a personas mayores, o sea, la posibilidad de tener una constitución que de verdad aborde la realidad que vivimos como sociedad chilena y que si de alguna manera los eslogan que Chile cambió, que Chile despertó, eso también tiene que verse reflejada también en un nuevo texto constitucional. Exactamente. Tú mencionaste el contexto de pandemia que también además realza la posición de cuidado y de crianza, que realza la importancia de atender justamente esta área de la vida de las mujeres principalmente, que es una sobrecarga, es un trabajo no remunerado, que es una forma también de empobrecimiento. Y quería preguntarte sobre ese aspecto. Cómo se posiciona también tu perspectiva como activista y como también en tu campaña. Mira, en ese sentido, hay una problemática muy grande que ha existido históricamente en torno a, bueno, no solamente en Chile, sino a través a nivel mundial, en torno, por ejemplo, al reconocimiento del trabajo doméstico y el reconocimiento del trabajo de los cuidados. De hecho, hay un libro que es como bastante clásico, muy interesante, que se llama El patriarcado del salario, de Silvia Federici, en la cual ella hace una crítica, por ejemplo, al capital de Marx y a toda la teoría marxista en torno a invisibilizar esa misma realidad, como que el proletario, el obrero que salía a trabajar, que de alguna manera tenía o quería luchar por los medios de producción, se invisibilizaba completamente la situación que bajo ese paradigma, bajo ese modelo político también, y lo que se luchaba, quienes sostenían principalmente también en gran parte de esa economía, eran principalmente las mujeres y también la identidad de género feminizadas que sostienen también esta misma base económica. Y hasta el día de hoy podemos ver que incluso post revolución industrial esa situación no ha cambiado transversalmente. De hecho, lo que sucedió, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, es que se agudizó aún más porque en general quienes realizaban incluso las labores del hogar, las labores de cuidado y además trabajar, eran las mujeres. Se evidenció eso particularmente en los medios de comunicación, se evidenció en relatos donde a las mujeres les tocaba no solamente tener que trabajar, sino que además tener las labores de cuidado y en las cuales si tenían compañeros, de alguna forma también faltaba esa corresponsabilidad que hasta el día de hoy lamentablemente tampoco está muy extendida. Y esa ausencia lamentablemente la pudimos ver en ejemplos muy concretos a propósito de leyes que se fueron aprobando en el contexto de la pandemia del COVID-19. La ley de protección del empleo, la famosa ley de protección del empleo que suspendía laboralmente a las personas en su vínculo contractual, derechamente invisibilizaba esa misma situación. El ingreso familiar de emergencia más allá de ciertos indicadores, que cuántas familias, o sea, cuántas personas había en la familia, cuántas dependía, la jefa del hogar o el jefe del hogar, también invisibilizaba esa situación del trabajo doméstico y el trabajo de los cuidados. De hecho, organizaciones de cuidadoras de personas con discapacidad y dependencia, también exigían esas políticas en torno a, o incluso también estos permisos especiales para poder realizar ciertos traslados y que se invisibilizaron completamente. Hasta el día de hoy no existió ninguna política, por ejemplo, en ámbito de beneficios sociales, de ayudas sociales, o tampoco en ámbito de trabajo, que reconociera el trabajo del cuidado doméstico, que reconociera el trabajo de los cuidados, o incluso pensando también en una renta básica universal con perspectiva de género. Por lo mismo, desde ahí, en torno a estas problemáticas, que más allá de que esas problemáticas son muy del caso a caso, en algunos casos, por ejemplo, entró una variable que en este caso era una pandemia por el COVID-19, pero también que exigen una constitucionalización y un reconocimiento, porque ausencia de eso, la verdad es que no va a haber una buena voluntad del gobierno para colocar estos temas. Por lo mismo, uno de nuestros ejes principales en torno a los derechos sociales es que se reconozca el trabajo doméstico, que se reconozca el trabajo de los cuidados por esta crisis de los cuidados que estamos viviendo hoy en día y que es bastante invisibilizada lamentablemente. Y por lo mismo, en torno a eso, pensando también en el ámbito de seguridad social y el ingreso básico universal, de qué manera se puede garantizar
o se puede establecer también un ingreso básico universal o una renta básica de emergencia con una perspectiva de género, especialmente tomando en consideración esta situación que viven actualmente las mujeres e identidad de género feminizadas. Por lo mismo, creo que esa conexión que tiene que haber no solamente tiene que ser de alguna manera como autorrepresentativa, sino de qué manera también a través de eso podemos garantizar de que el día de mañana, teniendo estos derechos, podemos también tener instituciones que se hagan cargo de esta realidad. Si tenemos muy buenos derechos, tenemos el reconocimiento del trabajo doméstico, tenemos un ingreso básico de emergencia o un ingreso básico universal con perspectiva de género, eso va a requerir, por ejemplo, el día de mañana que a través de una ley se coloquen los montos, se trabajan políticas públicas y por lo mismo también es tan importante que las próximas instituciones tengan participación equitativa de mujeres, que hayan órganos paritarios, pero además que se incorpore la perspectiva de género en la manera que se aplica en las políticas públicas, porque hasta el día de hoy la verdad es que eso lo vemos con total ausencia. El no Ministerio de la Mujer y Equidad de Género solo se preocupa en algunas Ha habido ocasiones una de tener. ausencia absoluta durante toda la pandemia del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Las No ha campañas existido. que han sacado también no son revictimizantes, poniendo como cuando al inicio de la pandemia, cuando empezaron a aumentar los llamados al fono 1455, que es el fono de el Cernamec, por si alguien necesita ayuda, siempre lo doy. Si alguien necesita orientación o ayuda, está yendo violencia, es el fono. Cuando empezaron a aumentar al inicio de la pandemia las llamadas a este fono y se empezó a visibilizar con mayor énfasis la necesidad de campañas, de políticas públicas que fueran en la erradicación de la violencia, la verdad es que las respuestas del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género han sido sumamente precarias. Mm. Es que en base a esa misma situación es que yo creo que se ve que no hay una perspectiva, no hay una interseccionalidad o integralidad. De nuevo, las campañas, por ejemplo, dicen, ya, la temática es de la violencia de género en el ministerio, pero aún incluso en ese mundo tampoco lo hacen de manera integral. Lo ven exclusivamente, por ejemplo, en casos de femicidios cuando ya se cometen, lo ven en campañas que, como tú bien decías, son revictimizantes, y también mujeres de cierto estrato, cierta naturaleza no incorporan en sus relatos, por ejemplo, a mujeres migrantes, a mujeres trans, a mujeres lesbianas, a niñas, por ejemplo. Entonces, la verdad es que bajo esa misma circunstancia y lo extrapolamos a otro ámbito, la ministra de la Mujer ni siquiera se pronunció respecto a lo que pasaba en el contexto de la pandemia, estas leyes que se iban aprobando, el ingreso familiar de emergencia, y también se vio esa ausencia un poquito antes a propósito de la paridad, hasta que recién se promulgó y se publicó y entró en vigencia después, unos meses después, la ministra como que se pronunció en su momento, pero no hubo ningún apoyo. Y eso evidencia que no basta solamente con tener una institucionalidad con una mujer a cargo, sino de Claro. qué manera se establece que la perspectiva de género tiene que ser transversal y que pueda existir participación ciudadana también. Sí, porque no solo hemos visto como esta ausencia pareciera ser como eh, negligente, digamos, pero también ha habido, el silencio ha sido bastante cómplice en materia de violaciones a los derechos humanos en contra de las mujeres, las disidencias, las niñeces, en este caso también por parte de las policías. Así que claramente no es suficiente que haya un ministerio de la mujer con una mujer a cargo, qué sé yo, sino que tiene que estar plasmada en las políticas públicas. Y en ese sentido también te quiero preguntar, cómo elaborar una constitución con una perspectiva que tenga el objetivo o que tenga como el fin, digamos, la erradicación de la violencia contra las mujeres, las disidencias y las niñeces en un país donde son muy altas las situaciones y donde además, como ya quedó como establecido anteriormente, como que hay un ministerio de la mujer súper ausente. ¿Cómo podríamos construir donde se pueda garantizar el derecho a las mujeres, las niñeces y las disidencias a una vida libre de violencia en un órgano constitucional? Yo creo que esa debiera ser una pregunta que la verdad se debiera estar haciendo muchas candidaturas en este momento y de alguna manera, quizás por los medios de comunicación, ha estado muy invisibilizada de qué manera, por ejemplo, la violencia de género se puede abordar, perdón, en una nueva constitución, porque tendemos a pensar, existe también esta tendencia a que eso se soluciona, por ejemplo, exclusivamente con leyes o con políticas públicas, pero la constitución también tiene mucho que ver con esa misma situación, porque hasta el día de hoy, por ejemplo,
persiste esta visión, lamentablemente, de que la violencia de género o los crímenes de odio son situaciones exclusivamente en el ámbito de la esfera privada de las personas, o sea, son delitos que cometen ciertas personas, pero no son parte, por ejemplo, de un fenómeno mucho más globalizado, que es sobre una cultura del femicidio, una cultura del odio o una cultura de la misoginia, del machismo y del odio en contra de la mujer. Entonces, por lo mismo, yo creo que uno de los temas tan importantes que se debiera incorporar en torno a la nueva constitución, más allá de exclusivamente este derecho de las mujeres, de las niñez en general, de grupos históricamente discriminados y excluidos, a vivir una vida libre de violencia, que conceptualmente tiene un valor muy importante y que de hecho está en tratados internacionales, de qué manera el Estado, por ejemplo, asume un rol preponderante y un rol fuerte en materia de prevención, sanción y la erradicación de la violencia de género y discriminación en contra de estos grupos históricamente discriminados y excluidos. ¿Y por qué? Porque si colocamos de la mano y tenemos esta postura, particularmente en la izquierda, de que el Estado tiene que asumir un rol fuerte en materia de derechos sociales, un Estado del bienestar, avanzar hacia esa erradicación del Estado subsidiario, también tiene que existir en contraposición o muy ligado a eso, que sea un Estado también capaz de prevenir la violencia de género o de abordar integralmente la violencia de género, porque no es una situación de que se da caso a caso, se sanciona a la persona, decimos justicia para, pero al final del día eso forma parte de una política pública mucho más generalizada. Entonces, ¿de qué manera lo podemos abordar? A través de un principio rector donde el Estado tenga que hacerse cargo. ¿Es eso suficiente? No, porque el día de mañana va a depender, por supuesto, de las instituciones, de que estas campañas vayan a ser decentes, de que en todos los ministerios se avance, de que en los distintos servicios públicos, en los gobiernos locales, y desde ahí, a través también de este derecho a vivir una vida libre de violencia, que se necesita que se operativice a través de una ley, pero uno de los puntos principales en torno a eso, por ejemplo, yo creo que tiene que ser la educación. Una educación no sexista, libre de estereotipos, una educación sexual integral. Y a propósito de eso, la otra patita que también genera esta situación de violencia y como de desinformación también, es que los medios de comunicación a través de regular la libertad de expresión y el derecho a la información y esta libertad también periodística, de qué manera se puede también construir principios rectores en las cuales los medios de comunicación den información sin morbo, por ejemplo, libre de estereotipos, con una perspectiva de género, porque eso también, en gran parte, ha contribuido a esta cultura bastante violenta, bastante misógina, o sea, y cosificadora también de los cuerpos feminizados. O sea, lo que pasó con la cuarta, por ejemplo, más allá que mucha gente se lo puede haber tomado como una humorada, eso profundizaba y permitía también una cultura bastante cosificadora de la mujer, y eso podrían haberlo pensado, ah, ya, pero eso es como por las mujeres, ya no, en ningún caso les van a pegar, pero de la cosificación hacia la violencia hay solamente un paso, porque si yo cosifico, pienso que es de la propiedad de alguien, y si es de la propiedad de alguien, si no actúa como yo quiero, ahí viene la violencia, ya sea psicológica, sexual o física. Y eso es súper importante también darle esa bajada porque también ha contribuido no solamente la falta de ausencia de educación sexual integral, sino también que los medios de comunicación hayan profundizado también en una cultura bastante machista esta misma situación de estereotipo y de cosificación también de las mujeres. Entonces yo creo que a través de toda esta herramienta y pensándolo de nuevo, de una forma bien integral, o sea, ir conectando, como derechamente si tuviéramos estos como puzzles que venden en la calle, donde tienes que colocar los puntitos y vas generando un dibujo. De esa manera yo creo que tenemos que pensar cómo abordar la violencia, no así como, allá, coloca acá el rol del Estado, pero no conozco nada más allá. Tenemos que colocar el rol del Estado, avanzar en educación, de qué manera se puede avanzar esto en las instituciones, de qué manera lo podemos redondear acá, o de qué manera, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo que queremos crear también tiene un rol preponderante en eso, o vinculación con otros organismos. Todo eso tiene que ir de la mano para generar este como círculo bastante completo para poder abordar la violencia, porque si no, se provoca lo que vivimos actualmente, que dependemos de un ministerio, de una autoridad para avanzar hacia eso, y si es que no hay voluntad política, nos quedamos en nada. Absolutamente nada. Mencionaste dos cosas que quiero como quedarme antes de pasar a las siguientes preguntas. Una es que voy a aprovechar siempre de decirlo también, hay un fenómeno que me llama profundamente la atención y que me pone siempre muy alerta, es la cosificación de nuestras compañeras, nuestras compañeras muertas cuando son víctimas de femicidios o de crímenes de odio.
la televisión con una perspectiva como intentando, digamos, no sé si esa es la intención, pero tratando de darle una urgencia a la visibilización de los crímenes de misoginia y de odio, llega a cosificar, lo hemos visto con el femicidio de Fernanda Maciel, el femicidio de Ámbar, constantemente está la televisión, los medios de comunicación cosificando, no solo además con esta misoginia donde se cosifican los cuerpos, se sexualiza a las niñeces también, sino que además cuando ya el patriarcado asesina, también se les cosifica con unos detalles. Pasó también el fin de semana con el lamentable caso de niño extraviado y finalmente encontrado fallecido, con un nivel de detalle, una cosificación, una espectacularización que también contribuye, que también en sí mismo constituye violencia. Que me querías aprovechar de mencionarlo y si quieres comentar algo también. Mira, yo creo que por eso mismo, a propósito de esos casos, eh, no solamente tienen un impacto en la sociedad, sino que también tienen un impacto en el manejo político. Recordemos que de hecho hay un diputado actualmente que le gusta imprimir los memes, que le gusta imprimir los videos, que en su momento utilizó políticamente la imagen de Nabila Bravo para hacer campaña para ser diputado. Y ese nivel, no solamente porque los medios de comunicación lo mencionan, lo instrumentalizan, sino porque también permite que los políticos lo hagan de tal manera, reproduce un modelo bastante violento donde no solamente a través del morbo, sino también muy asistencialista en torno a la situación de que se abordan los casos. Y probablemente ni siquiera la conocen, ni siquiera hubo una mención, ni siquiera hubo una intención de ayuda más allá de su campaña política, y eso pasa lamentablemente en muchos sectores. Y los medios de comunicación, y acá también hay una lógica muy neoliberal, una lógica muy de la televisión, del rating, muy de Estados Unidos, o sea, y para lograr rating sabemos lo que hacen los matinales, sabemos lo que hacen en general los programas de televisión, que es explotar el morbo y esta curiosidad también de alguna forma casi innata de la gente, pero explotarla a tal nivel que se pierde cualquier valor, por ejemplo, en torno a la privacidad, al respeto de la otra persona o incluso a la dignidad. Y ahí hay un problema que quiero mencionar, no solamente que es grave respecto a esta situación, sino que no hay una institucionalidad robusta. La gente podría estar escuchando y pensando, ah, pero está el Consejo Nacional de Televisión. Pero si analizamos el Consejo Nacional de Televisión, la integración, la verdad es que su integración es bastante binominal, sorpresa, y en torno a lo mismo han habido muchas denuncias, de hecho yo he colocado muchas denuncias que al final del día donde son cosas manifiestas, tú piensas así como, pero ¿cómo hicieron esto? Cuando fue, por ejemplo, lo del asesino de Daniel Zamudio, es como, pero ¿cómo entrevistan al asesino y dice que perdón, así como de alguna manera dice que no sabía lo que estaba haciendo, que no lo hizo, que lo inculparon, etcétera? Y tú piensas, pero ¿cómo le dan espacio? ¿Cómo revictimizan de esa manera un asesinato que impactó tanto a nuestra comunidad? Tú colocas la denuncia y hasta el día y te dicen, no, eso es libertad de expresión, ejercicio Sí, periodístico, y después tú ves quiénes son los integrantes, y es como Gastón Gómez, Catalina Parot, o sea, gente de la derecha, derecha, y en el cual gente más progresista es muy minoritaria o incluso también tienen opiniones diferentes. Tampoco tenemos una institucionalidad que se pueda hacer cargo así como, oye, no hagas estas cosas, o incluso cuando les colocan la multa, como pasó hace un tiempo, por ejemplo, al Mega por el Pastor Soto que dijo, no, salgamos a las calles a predicar la palabra, que no existe la pandemia, o sea, lo multaron por el colegio, o sea, perdón, el canal tiene la plata también para pagar esas multas, son multas que al final del día son multas ejemplificadoras, como no tienen un valor como de poder prevenir esas situaciones. Y yo creo que eso es un sentar tema también, precedentes, por lo menos nada, y son bien nada de nada. insuficientes. Y quería también preguntarte, porque mencionaste algo que tenían la voluntad de crear una defensoría del pueblo. Y adosándolo a la pregunta, quería, porque tú participaste en el levantamiento de la ley de identidad de género. Esos son pasos en materias de políticas públicas que ayudan igual o que dan pasos importantes en la erradicación de las violencias contra las mujeres, las disidencias y las niñeces. Quería que nos contara un poco de ambas cosas. Mira, en general, una de las cosas súper importantes que como tener en consideración en torno a la erradicación de la violencia
es que no solamente depende de un ministerio, como lo habíamos dicho, no solamente depende de una política pública en especial, sino que se da transversalmente. Como podemos ver, por ejemplo, en el ámbito de la migración, donde no existen políticas para prevenir los crímenes de odio en contra de personas migrantes o personas por su nacionalidad o incluso personas mapuches, por ejemplo, se ve que ahí falta una interseccionalidad muy importante que abordar en torno a esta como institucionalidad bastante vacía. De hecho, el Plan Nacional de Derechos Humanos que tenemos actualmente, más allá de algunas capacitaciones, algunas cosas, hasta el día de hoy está bastante falente y no se ha podido concretizar de manera correcta y porque también tiene mucha ausencia, lamentablemente. Por lo mismo, yo creo que en torno a eso, de hecho, a propósito de, por ejemplo, conectando la ley de identidad de género y la reforma a la ley antidiscriminación, uno de los puntos importantes en torno a avanzar a estas temáticas era poder tener una institucionalidad antidiscriminación especializada que pudiera avanzar en torno a políticas públicas que no solamente dependían del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o sea, pensar de que va a depender de un ministerio y el día de hoy tener a Hernán Larraín, a Lorena Claro. Recabarren y pensar que vamos a avanzar es como, no, la verdad es que no hay ninguna lógica de poder avanzar ahí con esos personajes de esa naturaleza. Incluso si nos pusiéramos más progresistas y decimos, ya, vamos a poner otras personas, no hay ninguna garantía si de nuevo son personas de la elite, personas de las cúpulas o que no tienen ningún manejo en torno a estas temáticas. Por lo mismo se pensó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos podía avanzar en eso. ¿Qué pasó con el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Cambian al presidente o cambian, perdón, al director y las políticas empiezan a cambiar. Pusieron a Mico y como que, no, esto no es tortura, no nos podemos pronunciar, no sabemos si hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y eso es porque las instituciones en general no tienen una política de Estado en torno a, por ejemplo, discriminación, violencia y derechos humanos, sino que es una política de gobierno, lo que significa en la práctica va a depender de quién está. Si avanzamos más, avanzamos menos, retrocedemos o derechamente nos estancamos. Y lo que ha pasado ahora, no solamente nos hemos estancado, sino que hemos retrocedido en el ámbito de los derechos humanos. Por lo mismo pensando en una Defensoría del Pueblo, por ejemplo, más allá de una institucionalidad así como que aborde temas LGTBI, es necesaria una institucionalidad que aborde no solamente el seguimiento de casos, como de alguna manera similar quizás lo que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino de qué manera también puede realizar quizás recomendaciones que ojalá sean vinculantes, si no, no tiene ningún sentido, en torno a cómo se avanza para la no vulneración de los derechos de las personas vinculados también a derechos humanos, a derechos fundamentales, a la discriminación, quizá a la violencia, y de qué manera puede haber también también ayuda ahí en torno a personas, por ejemplo, que sufren situaciones de discriminación y en vez de tener que acceder, por ejemplo, a las organizaciones, porque clásicamente son las organizaciones quienes se han hecho cargo de estos casos, de qué manera a través de una defensoría también se puede hacer cargo de estas mismas situaciones, porque lo que vemos en general es que va a depender exclusivamente del organismo y de la naturaleza. Por ejemplo, si es una vulneración de derechos fundamentales de niños ni adolescentes, va a ser la Defensoría de la Niñez. Si en el ámbito de los derechos humanos, va a ser el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero aún así va a ser muy compleja esa relación en torno a lo que se da. Por lo mismo, la idea de una Defensoría del Pueblo, no solamente en torno a esto, también tiene que ver con asumir un rol mucho más fuerte y una autonomía fuerte también constitucionalmente hablando en este ámbito y de qué manera se puede avanzar hacia también vincular también a las distintas institucionalidades que existen y de esa manera también evitar que se dé esta lógica de que los ministerios discuten exclusivamente una política en torno a una población, pero que no tiene ningún enfoque de género, ningún enfoque de derechos humanos, porque se esperaría, de esto sería como una lógica, de que en todos los ministerios o en todos los servicios existiera esta perspectiva, pero la realidad nos muestra algo completamente distinto. Entonces, de alguna manera también tiene que haber una institucionalidad que pueda hacer frente a esta política, lamentablemente que sigue siendo de gobierno, no política estatal en torno a estas materias. Entonces, en esa lógica, por eso también es tan importante, por ejemplo, en una de las discusiones en la reforma de la ley antidiscriminación, que se avance a una institucionalidad pero especializada, no dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Que, por ejemplo, en la ley de identidad de género hubiera habido también cierta capacitación, un cierto enfoque de políticas públicas, porque al final del día, cuando tú tienes una ley, tú tienes algo que avanzaste, nadie lo va a saber aplicar correctamente porque no tienen conocimiento de aquello. Y esa es una de las problemáticas que tenemos en Chile. Sí, sí. La capacitación, cuando tú te enfrentas a instituciones que no están, no han
incorporado perspectivas, te enfrentas a violencia institucional. En base también a los derechos humanos, una pregunta que quiero hacerte es cómo converge un proceso constituyente, un ejercicio democrático, con el hecho de que existen los presos políticos, la prisión política. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes en relación a los presos, presas políticos de la revuelta? ¿Cómo también podríamos, no sé si un órgano constitucional tiene ese alcance de poder poner no sé, el acceso a la justicia, por ejemplo, como también parte de la violación a los derechos humanos, o sea, el no acceso a la justicia en materia de violación a los derechos humanos se podría como podría constituir también como un agravante en la violación a los derechos humanos. Mira, yo creo que en ese sentido, por lo mismo es tan importante tener los pies en la tierra nuevamente porque estamos viviendo un proceso constituyente. La verdad es que no tenemos muchas garantías democráticas para que se dé este proceso constituyente con la gente movilizándose en las calles. O sea, el día de mañana cuando, por ejemplo, la pandemia ya empieza a disiparse por el proceso de vacunación, que ojalá que vaya bien, ojalá que se puedan avanzar hacia medidas para erradicar el COVID-19 como ha existido en otros países, la gente va a salir a las calles a manifestarse, por ejemplo, en torno a propuestas constitucionales, en torno a discusiones constitucionales, porque va a ser esta nuestra brújula lo que va a marcar hacia dónde vamos a ir en los próximos 25 o 30 años. Entonces, en torno a eso, si no hay garantías democráticas, por ejemplo, de que yo pueda salir a manifestarme, pueda salir a expresar mi opinión, porque me van a disparar, porque me van a mutilar, porque me van a detener, me van a violentar, me van a violar, incluso me van a de alguna manera hacer pasar por un suicidio en un calabozo. La verdad es que ahí se coloca también en torno a cuál es la responsabilidad, no solamente de las candidaturas, sino también la responsabilidad que tiene la clase política en torno a cómo detener estas situaciones. Hace mucho tiempo atrás, lamentablemente casi 2 años ya, se presentó, por ejemplo, una acusación constitucional en el Congreso en contra del presidente Sebastián Piñera. En ese entonces estaba en una violación sistemática de los derechos humanos que todavía seguimos viviendo, y la verdad es que sectores votaron en contra. Y esa lógica se dio que al final del día, cuando tú ves el relato en general, quiénes son los culpables, sacan los ministros, remueven un director general de Carabineros, al final, quién es el culpable principal de toda esta problemática es el presidente, que no da garantías y que sigue perpetuando esta línea política de la criminalización de la protesta y también de constantemente creer que estamos en una guerra. Por lo mismo, yo creo que el proceso constituyente, de cómo se ve, acá bajo un rol importante también el Congreso que queda de 1 año, en torno a cómo evitar que esa materia pueda quedar completamente impune y las responsabilidades políticas para poder garantizar que sea un proceso constituyente para la gente, para que pueda seguirse, porque si no, la verdad es que es bien difícil hablar de qué manera vamos a discutir temática en la nueva constitución si al final del día la gente no va a poder participar por miedo a que directamente le puedan violar sus derechos humanos. Entonces, en torno a eso, yo creo que una de las cosas, por ejemplo, muy concretas, porque la Convención Constitucional, los constituyentes, no van a tener posibilidades, por ejemplo, de oficiar o de fiscalizar, pero sí hay un punto importante que la verdad es que ha estado muy ausente del debate, que es el concepto de la justicia transicional. ¿Y de qué manera? Este concepto, por ejemplo, de la justicia transicional habla, por ejemplo, de qué manera, a través de un proceso de violación a los derechos humanos que fue violento, antidemocrático, de qué manera, por ejemplo, a través de las comisiones de búsqueda de verdad, de justicia, de reparación, se puede de alguna forma avanzar hacia la búsqueda de esta justicia y de la reparación y de qué manera podemos evitar que eso suceda nuevamente. Y eso, por ejemplo, más allá de que pudieran decir, pero eso le corresponde a las leyes, como lo fue la Comisión RET y las comisiones de verdad, etcétera, la verdad es que justamente en un contexto de violación a los derechos humanos y nueva constitución, para hacer ese salto de la institucionalidad, una institucionalidad que se está quebrajando, a una institucionalidad democrática, la solución en torno a eso es que en la nueva constitución se puedan establecer directrices para la creación de estas comisiones de verdad, justicia y reparación y de qué manera, cuando entre en vigencia la ley de identidad de género, o sea, perdón, la nueva constitución, me quedé pegar lo otro, cuando entre en vigencia la nueva constitución, eso pueda crearse, por ejemplo, y generarse este proceso de justicia. Porque al final del día sí estamos en este proceso de transición, o sea, la verdadera transición no inició en los 90, está iniciando ahora en este proceso de la revuelta, el Sí, proceso constituyente. Entonces, con mayor razón,
todas las violaciones a los derechos humanos que han existido durante este proceso y además los crímenes en contra de personas mapuches, es súper importante de qué manera eso se conectan también con el proceso constituyente. Yo creo que ahí va a jugar un rol importante este concepto de la justicia transicional y de qué manera, también esto es muy relevante tener en consideración, el próximo gobierno va a tener el deber de no solamente implementar estas comisiones, sino también de implementar la nueva constitución. Próximo gobierno, lo más probable es que vaya a durar un año con suerte. ¿Y por qué? No es porque vaya a suceder alguna situación, sino porque la nueva constitución probablemente no vamos a tener un presidente de la República, probablemente vamos a tener o un parlamentarismo o un régimen semipresidencial que va a ser muy distinto. Entonces, en torno a eso es súper importante proyectarse a eso y de qué manera también los procesos se conectan y no pensar que la nueva constitución se escribe separada de lo que estamos viviendo, porque si se escribe Claro. separada de lo que estamos viviendo, la verdad es que va a ser un texto vacío, sin atender a la realidad, sin atender a lo que puede pasar en el futuro y un texto Sin atender cualquiera. también su contexto histórico, en el contexto histórico en el que se da esta demanda de cambio de constitución, que son justamente las masivas protestas a partir del 18 de octubre y su consecuente violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de las policías. Siguiendo con el tema de las policías, otra cosa que también me parece insostenible es la permanencia de carabineros. ¿Qué hacer con carabineros? Porque son un órgano criminal que está ya, la violencia de carabineros está completamente, no hay, no me cabe igual, bueno, sí me cabe porque siento que hay una postura ideológica ahí de parte del Ministerio del Interior, pero además como que no se sostiene la permanencia de carabineros. Es uno de los temas, es uno de los temas principales que se está discutiendo actualmente. Y a propósito de eso, claro, como las candidaturas, como en general, ya, refundación de carabineros, cambiamos todo, pero la verdad es que de nuevo se produce esta problemática. Claro, tenemos que tener una postura de refundar carabineros, pero ¿vamos a esperar un año y medio, 2 años para refundar carabineros? No, ¿cómo vamos a vivir de esa manera en un contexto de violación a los derechos humanos? No podemos postergarlo para el día de mañana, siendo que las violaciones a los derechos humanos están sucediendo ahora. Exacto. Entonces, ¿a quién le corresponde la responsabilidad? A nuestro Congreso. Le corresponde la responsabilidad al Congreso actualmente, porque podrían pensar, pero igual se va a tener que refundar o va a tener que modificarse una nueva constitución. Es como, no importa, pero vamos a poder vivir decentemente y sin miedo probablemente en un año. Un año después ya modificamos de nuevo, tenemos una nueva estructura de carabinero porque hay cosas que no se pudieron garantizar bien, etcétera, pero mínimo un poco de decencia en torno a avanzar hacia ahora las reformas que se necesita Carabineros, porque ahora están matando gente, ahora están haciendo desaparecer gente, ahora están torturando personas, o sea, esperar que en la nueva constitución se refunde Carabineros para después recién en otros 2 años más modificar la ley orgánica constitucional de Carabineros o crear una nueva ley de Carabineros, la verdad es que no va a tener mucho impacto en todo este proceso y se van a violar más los derechos humanos. Entonces, por lo mismo, no solamente a través de las herramientas de las acusaciones constitucionales, que pareciera ser como la única forma, lamentablemente, pero aún así se pierden porque sectores dicen que es antidemocrático, que no quieren votar. Entonces, en torno a eso, yo creo que lo principal es de qué manera ahora mismo, y ya hay propuestas, ya hay sectores de la izquierda que tienen propuestas, y hay especialistas también, de qué manera podemos avanzar hacia ahora, hacia una transición de una policía democrática y que después en el proceso constituyente hagamos nuevamente la discusión en torno a algunas cosas y cómo está funcionando, pero lo que se necesita es ahora, porque la Y verdad es avanzar que sí. hacia una justicia reparativa, no, tan, no, no punitiva, digamos. Como También es ir, uno de los... eh, me sí, estabas diciendo algo. no, sí, y avanzar hacia allá. Perdón. Es que ese también es un tema que de hecho, a propósito, que ha estado súper invisibilizado nuevamente. De hecho, hay muchos temas que no salen en los medios, que no le preguntan mucho a la gente, y que es, por ejemplo, el ámbito penitenciario carcelario. O sea, actualmente tenemos exclusivamente un sistema punitivo asociado o dirigido exclusivamente a la sanción, no a la reinserción. Y lo que sucede en las cárceles es que las cárceles terminan siendo escuelas del patriarcado y además donde, ojo, también sea una situación muy conservadora porque en general quienes llegan también mucho a las cárceles son las iglesias evangélicas, que particularmente no son muy amigas de nosotras, por ejemplo,
y termina reproduciéndose también como esa mezcla entre el patriarcado, entre lo conservador, entre la violencia, que el día de mañana también termina dándose esta lógica, por ejemplo, como lo que pasó en el caso del asesino de Nicole Saavedra, que ya había cumplido una condena, ya había cometido un crimen particular como de manera similar y después hace lo mismo en contra de una mujer lesbiana. Entonces eso también tiene que ver con una nula política de reinserción social y una política también de qué manera esos cánones también se enraigan en las personas y es como tener eso, ya particularmente esa visión en torno a eso y de qué manera se reproduce. Y ahí yo creo que es súper importante avanzar hacia de qué manera se puede crear también un sistema penitenciario en torno a estándares de derechos humanos, a no hacinamiento y pueda haber reinserción de verdad, porque nos hemos enfocado exclusivamente en la sanción y eso ha sido lamentablemente como muy transversal, aun cuando hayan organismos internacionales, hayan siempre coscachos de que arreglen su sistema penitenciario, que lo tienen en un decreto, o sea, qué vergüenza tener tu sistema penitenciario en un decreto supremo, ni siquiera en una ley, ni siquiera tener tribunal de ejecución de pena, que lo que pasó con la suspensión, o sea, perdón, con la libertad de alternativas también no haya sido modificada hace mucho tiempo, o sea, la verdad es que eso también tiene que ser una discusión el día de hoy y pensando de nuevo en lo que sucede, no pensando como, ah, ya lo solucionamos mañana, no, mira, como, mira, veámoslo después del 18, no, veámoslo ahora. Claro. Otra cosa que también es una de las, al inicio del programa estábamos hablando de la subrepresentación o la completa exclusión, un grupo también excluido son las niñeces, la juventud, la adolescencia. Y en este país, donde también existe un CENAME, que también es un sistema sistema nacional que ha cometido muchas violaciones a los derechos humanos, que tiene a su haber, por negligencia, acción u omisión, también muchas muertes, y también con una constitución actual, ¿no? Que reconoce a los niños como de una forma súper privatizada a las familias, abogado, al padre, como no como sujetos, no como sujetos políticos, sociales. ¿Cómo podríamos en un órgano constitucional como no solo que la vida, integridad, el bienestar de las niñez y la juventud, la adolescencia estén garantizadas, sino que tengan un mínimo reconocimiento social? Yo creo Yo que como partiendo, activista por la infancia tengo especial interés en eso. sí, de hecho, en torno a lo mismo, yo creo que uno de los temas principales que se tienen que incorporar en la nueva constitución, a propósito de nuevo, ¿qué pasa con otros grupos? Que es la ausencia total en torno a alguna mención respecto a sus derechos o incluso a su existencia. O sea, no existe en todo el texto constitucional la palabra niños, niñas, adolescentes o si quisiéramos jóvenes, no existe ninguna mención. ¿Y cuál ha sido la problemática? Que desde el 90, incluso aunque se haya implementado, por ejemplo, perdón, se haya ratificado y suscrito a la Convención de Derechos del Niño, nunca se ha implementado. La verdad es que no tenemos un sistema de garantía de derechos de la niñez o un sistema integral de derechos de la niñez. No tenemos tampoco servicios decentes para hacer reemplazar al Sename, o sea, pensar que el Servicio de la Protección Especializada de la Niñez lo va a solucionar en conjunto con, de nuevo, esta lógica bien también maligna en torno a la visión de niños ni adolescentes que va a ser este nuevo servicio de reinserción social juvenil, o sea, también de esta lógica como niños buenos, niños malos. Sí. ¿Cómo vamos a pensar de esa manera? Entonces, yo creo que partiendo de la básica y que cómo así se ha profundizado el modelo, es súper importante que la nueva constitución no basta solamente, por supuesto, con decir niños, niñas, adolescentes tienen derecho o se les reconocen, tienen derecho, sino de qué manera, por ejemplo, se pueden también integrar a participar activamente de nuestra democracia y a través también de la nueva constitución podemos mandatar que existan sistemas integrales de derecho a la niñez o de qué manera en el reconocimiento de los derechos podemos también incorporar una perspectiva de derechos de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que ahí va a ser una de las discusiones súper importantes porque no basta solamente con decir tienen derechos o reconocerles o hablar de la autonomía progresiva, el interior superior del niño, sino que es necesario darle una bajada también mucho más concreta. Y por ejemplo, una bajada mucho más concreta en torno a participación, entonces, sería en torno, por ejemplo, reducir la edad de votación en la nueva constitución, reducirlo a 16 o 14 años, porque también forma parte, y lo hemos visto a propósito de la revuelta, o sea, ¿quiénes saltaron los torniquetes principalmente? Claro. Jóvenes escolares
y estaban en defender también el derecho a organización política de las niñeces, y eso también parte por, no sé, considerar, por ejemplo, no sé, pensando solo en un caso, porque realmente, por ejemplo, cuando Carabineros lanza al río Mapocho a un joven de 16 años, eso también es parte de defender el derecho a organización política y participación de la juventud y las niñeces. Que por eso mismo, de nuevo, uno de los puntos principales, yo creo que es súper importante tener en consideración y que, si no me equivoco, lo habíamos conversado esa vez que estuvimos también en el programa, era sobre esta visión adultocéntrica. En general Sí, hay una visión muy adultocéntrica, es como ya, mira, niña ni adolescentes se tienen que tratar de tal manera, pero sin pensar en su autonomía. Y en torno, por ejemplo, la organización política es como, no saben lo que están haciendo, es que lo vieron en la calle, la verdad es que no tienen autonomía, y es como, la verdad que tú no puedes juzgar eso desde afuera, no, no, eso sería de nuevo pensar que no son sujetos autónomos, pensar que son de su propiedad de sus padres, o que reproducen todo lo que ven, y pueden decir, ya, pero es que tampoco tienen no tienen todo el conocimiento de la educación cívica y todo, entonces como, bueno, ya si tanto te preocupa eso, tengamos educación cívica que de hecho tiene que ser súper importante para la organización política de niños, niñas y jóvenes. Entonces ahí también hay un punto importante de qué manera la educación puede también promover eso y también el derecho a que sean escuchados de verdad, porque actualmente, por ejemplo, si va un adolescente, va un niño y niña, va al registro civil o va a alguna otra institución, no lo van a pescar, van a decir, ay, qué bonito me está diciendo cómo debieran ser estas formas, cómo debieran ser los actos, o de alguna forma quiere participar, o sea, lo ven como algo bonito, pero no lo escuchan. En otros países, por ejemplo, cuando, si no me equivoco, en México, cuando los tribunales dictan sentencia en torno a alguna materia de niños ni adolescentes, no solamente dictan la sentencia para que lo lea los abogados o la gente que conoce un poco más, sino también hacen una sentencia aparte donde le dicen al niño o a la niña, mira, esto pasó. Mira, resulta que tu papá con tu mamá llegaron a un acuerdo, esto y se llegó el acuerdo, tú vas a poder verlos en tan determinada fecha o de alguna manera así se va a determinar, o sea, de alguna forma también acercar las decisiones o cosas que puedan ser más jurídicas o más técnicas, también acercarlo a niños, niñas, adolescentes para hacerlos partícipes y no que los padres les tengan que transmitir eso, porque los padres pueden leerlo y decirle la mitad de las cosas y ahí el derecho a acceder a la información no va a existir. claro. Claro, y cuestionar también esta relación de poder adulto-niña, niña-adolescente que existe y que se sostiene en un sistema adultocéntrico. Yo ¿Querías quería, decir algo antes? sí, Sí, una cosita, a propósito de una cosita que se me vino a la mente a propósito de eso que dijiste de la relación de poder y todo. Yo creo que una consecuencia lógica también de todo eso es modificar el Código Civil, porque el Código Civil actualmente mantiene este sistema de dominación o de alguna forma de patria potestad del padre, la madre sobre el hijo, y que viene de 1855, desde 1855, de Andrés Bello, más allá que, ¡oh, qué genial el Código de Bello, que Andrés Bello, bla, 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 y todo eso, viene de un modelo de sociedad decimonónico que hasta el día de hoy la verdad es que no se sostiene. Por eso también es tan importante que se pueda modificar el Código Civil y las relaciones familiares que ya no son verticales, sino que se dan de manera mucho más horizontal. sí, exactamente. Una última pregunta, ya estamos casi al final, pero nos vamos. Igual no quería dejar de preguntarla porque en el Distrito 7 una de las problemáticas también es el acceso al agua. Hay comunidades en donde no tienen agua, que es una situación súper dramática, empobrecedora y violenta. Quería preguntarte si pudiéramos en un escenario, pongamos un escenario al que aspiramos igual, donde el agua esté desprivatizada, eh, podríamos considerar el no acceso al agua, no garantizar el acceso al agua como una violación a los derechos humanos y si es como si el agua estuviera se reconociera como derecho humano en un órgano constitucional, cómo sería una política pública en relación a eso, pensando en situaciones como el melón, Petorca, que son como las más que se me vienen a la cabeza en este momento, pero también asociado al negocio forestal, digamos, y bueno, a la agroindustria. Yo creo que en torno a eso es un punto muy importante que el cual pregunta y relevas, porque
En las discusiones en general, por supuesto, el agua está uno de los puntos centrales, ahí los medios de comunicación se han visibilizado, y hay candidaturas, por ejemplo, de la centroizquierda, que dicen, no, el agua tiene que ser un bien nacional de uso público, pero falta la otra patita. O sea, si es un bien nacional de uso público, eso ya está en el Código de Agua, más allá que tenemos que reformarlo completamente, o sea, eso no ha garantizado que el día de hoy comunidades completas, principalmente empresas, tengan derecho a aprovechamiento de aguas tan grandes que al final reciben toda esa cantidad de agua y el resto de la gente no tiene acceso al agua. No somos un país que naturalmente está en un proceso, si bien es cierto, no estamos en un proceso donde tengamos tanta sequía. La gran problemática es que hay agua, pero la concentra mayor cantidad de Sí. personas, que es lo Hay un mismo que acaparamiento de agua. la redistribución de la riqueza. No somos un país con pocos recursos, somos un país donde una minoría concentra una gran cantidad de recursos y de dinero. Entonces, en torno a lo mismo, además de la no privatización, que no exista el derecho a aprovechamiento de aguas y tener una institucionalidad, ese punto es súper importante a propósito de qué manera, si yo no tengo acceso al agua, no solamente el agua es fuente de vida, como se dice clásicamente, sino también es una violación a un derecho humano. O sea, lo mismo actualmente el recurso de protección, por ejemplo, o tener una nueva tutela judicial, debe permitir que el no acceso al agua también pueda ser garantizado, o sea, pueda ser de alguna manera tutelado por procedimientos judiciales, por tribunales, por exigir, por ejemplo, que en tal municipalidad se regularice la situación del agua, que tengan acceso al agua potable, y que es una situación que hasta el día de hoy de alguna manera es como discuten con la municipalidad o discuten con la empresa que pueda estar ahí, pero no se genera ninguna solución, aun cuando sea un derecho humano que está siendo vulnerado y que está en tratados internacionales. Y ahí, a propósito de eso, yo creo que es súper importante avanzar hacia la erradicación de las concesiones en el ámbito del agua. El agua, que es un derecho humano, no debiera estar en ninguna oportunidad, en ninguna ocasión, intervenido por empresas privadas donde se pudiera generar un lucro. Porque cuando se genera un lucro en torno a eso, también hay un incentivo en generarlo como una actividad económica y no como una actividad de servicio público, porque es un servicio público entregar el agua, porque es un derecho humano también para las personas. La misma discusión en torno, por ejemplo, al ámbito de la salud, donde deberíamos avanzar a la erradicación también de la gran cantidad de clínica y propender a un fortalecimiento de una salud pública para todas las personas con un seguro único de salud. Entonces, en torno a eso, yo creo que es muy importante de qué manera la construcción, de nuevo, del agua, no solamente como un bien nacional de su público, como un derecho humano, sino en el caso de vulneración de no tener acceso al agua, existen mecanismos judiciales para eso y además una institucionalidad y de qué manera el servicio del agua, quien realiza esta prestación, sea principalmente el Estado, no un particular, y que ojalá a través de la misma discusión constitucional pueda garantizarse también la gratuidad. Porque si una persona no tiene para pagar el agua, o sea, derechamente la están condenando de alguna manera también a morir. Exactamente. Y sobre todo en el contexto pandemia también, donde se realza la necesidad de acceso al agua. Eh, Estamos llegando ya al final del programa el día de hoy. Quiero agradecerte y quiero dejarte estos 5 minutos que quedan antes de dar los avisos y dónde va a quedar este programa, dónde la gente lo puede escuchar, que nos hables de tu campaña, dónde la gente te puede como apoyar, cómo te puede apoyar la gente que nos está escuchando, nuestra querida comunidad holística. Salimos al aire por holísticaradio.cl. Tuvimos algunos inconvenientes con Instagram Live, pero siempre por Holística, así que puedes descargar la app también para escucharla. Eh, Cuéntanos de tu campaña, tu candidatura, cómo te puede apoyar la gente, qué puede hacer. Bueno, nuestra candidatura se planta desde los pisos mínimos de un activismo trans, de un activismo feminista, de un activismo por los derechos humanos. Por lo mismo, nuestros ejes principales está que en la nueva constitución estén los derechos humanos, esté el medio ambiente en el centro de la constitución, el reconocimiento de derechos sociales, económicos, culturales con una perspectiva de género. Y nuestro principal trabajo ha sido en torno a esta campaña, por ejemplo, que son 12 comunas del Distrito 7, recorrerlos conversando con la gente. Tenemos flyers de papel ecológico que le entregamos a la ciudadanía, no vamos a colocar palomas, no queremos que nuestros flyers anden en la calle botados ahí para que la gente después los tenga que recoger. Por lo mismo estamos haciendo una campaña muy del tú a tú, muy conversando con la gente, recogiendo sus propuestas, conversando sobre cómo queremos este nuevo Chile. Y de hecho también en torno a lo mismo, como es una campaña también muy coherente y es una campaña de una mujer trans, también a propósito de eso, recién hace muy poquito salió ya el boletín oficial parcial
de las candidaturas de constituyente en el CERVEL. En el distrito 7 de la lista Pruebo Dignidad, de hecho, lideramos la lista. Una mujer trans liderando la lista a propósito de la paridad de género y que las mujeres lideren la lista. También es un hecho muy relevante y políticamente también histórico en torno a tener representatividad también de nuestra comunidad, de las disidencias, del feminismo, porque también eso tiene que ver mucho con no solamente una candidatura de una mujer trans, sino con una candidatura de una mujer trans que está apostando a todo, y estamos apostando a todo por ganar sí o sí, no exclusivamente por así como, ya, nominal, testimoniales, que fuimos una candidatura, no, de verdad por representar y por transformar los espacios para no estar nunca más en esa segunda fila que siempre nos colocan o para la foto, y también hacer el llamado a toda la gente que históricamente ha sido discriminada, excluida, que no ha sido considerada en la toma de decisiones, que se sume a la campaña, porque la campaña tampoco, y esta candidatura tampoco, lo que busca es que el día de mañana representemos a todas las personas. Lo que buscamos principalmente es abrir las puertas a la ciudadanía para que todas las otras personas que han sido históricamente discriminadas y excluidas puedan ingresar también a esos espacios políticos autorrepresentándose, y para poder tener mayor democracia horizontal y participativa en ese sentido. Entonces, le haría un llamado a esa gente, nos pueden apoyar a través de aportes financieros, si quieren volantear acá en el Distrito 7, si quieren sumarse a la campaña, si viven en otro lugar, también lo pueden hacer. Y en nuestras redes principales, en www.conivaldez.cl, pueden encontrar nuestro Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, también un WhatsApp de voluntarios. Y si no, para desglosar, en Twitter es connie.valdesc, en Instagram es, no, en Twitter era connie.valdesc, en Instagram connie.valdesc, en Facebook connie.valdea Pro Dignidad y en TikTok connie.valdesc. En TikTok ahí vamos a hacer varias cosas a propósito de buscar cómo se dobla el voto, porque va a ser muy grande. Y bueno, el YouTube también es Connie Valdea Pruebo Dignidad o Connie Valdés Constituyente, si no me equivoco. Así que esa es la invitación, y de hecho es una candidatura que como se también se realiza de esa manera, estamos con mucha autogestión, y de hecho por lo mismo los flyers, además de ser papel ecológico, lo imprimimos nosotros. De hecho al lado mío tengo la impresora porque no somos una candidatura que nos financien los Claro. empresarios ni nada, entonces nos hemos financiado gracias a aportes muy beneficiosos de personas y de nuestro propio bolsillo. Que apuestan también por un programa. O sea, no es solo apoyar a una persona, digamos, que eso es algo interesante también de campañas independientes que tienen, que sostienen también, que llevan adelante un programa que es desde los movimientos sociales, que son peticiones que salieron y que empujaron también este proceso constituyente, y por eso también me ha hecho sentido por tenerte en este programa. Ha sido una conversación súper intensa, súper grata, así que estoy muy contenta con eso. Te quiero agradecer la participación, todo el conocimiento eh, y tu disposición a estar acá. Estoy muy feliz de hacer este programa contigo. Mira, ahí llegaron comentarios a Instagram y decía, Javo Verdugo, ¿qué tal? Vengo llegando súper tarde, y me encanta la Connie, dice, muchos saludos, te mando a la gente. Llegaste al final, pues Javo, estamos terminando. Este programa va a quedar disponible en Spotify también, y lo pueden escuchar ahí, lo pueden difundir también si les interesan las propuestas, lo que hemos conversado hoy con la Connie. Imagino que son muchas más, pero nuestro programa es acotado, así que tratamos de tocar ciertos puntos. ¿Algo que quieras mencionar que no se haya tocado y que te consideres importante en este último minuto? La verdad es que agradecerte por la invitación, me encanta compartir espacio, y eso, la verdad es que muy cortito para finalizar, este proceso constituyente no solamente es importante por una nueva constitución, sino porque estamos viviendo una crisis profunda en el ámbito de derechos humanos y una crisis de representatividad. La luz de esperanza que tenemos es tener una nueva constitución que pueda avanzar hacia solucionar estas problemáticas, porque si no, la verdad es que vamos a seguir en este proceso y se pueden generar problemáticas más grandes si la derecha, por ejemplo, tiene más poder o derechamente aleona a las Fuerzas Armadas, y pudiéramos estar viviendo una problemática muy compleja. Entonces, por lo mismo, tenemos que tomarnos todos los espacios y tenemos que hacer para achicarle la cancha a esa gente sí es minoría. Nosotras no somos minoría. Y que siempre ha administrado este sistema precarizador. Ya es tiempo que le toque a nosotros, a quienes lo vivimos. Eh,
eso, sigan apoyando Holística Radio, pueden ser parte de nuestra comunidad uniéndose a patreon.com/holística radio. Este programa, como dije, ya va a quedar en Spotify para que lo puedan escuchar a quienes llegaron tarde. Un beso, Javo, un saludo a la Pitita Aguja que también se unió. Y ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Nos estamos escuchando el próximo lunes. Este marzo se viene muy potente con muchos feminismos, con muchas compañeras a quienes vamos a entrevistar. Así que le agradecemos la sintonía y les mandamos mucho cariño. Chau. Chau.